Ahora sí, ya todos en el panel. Como les decía, esta mesa se llama Las percepciones construyen realidad. Y bueno, lo que queremos es abordar el papel de la percepción social y la satisfacción en la construcción de problemas y políticas públicas. El objetivo es entender cómo el bienestar subjetivo refleja una realidad psicosocial al tiempo que construye realidades y bienestar objetivo. Los ponentes que tendremos son Carmelo Vázquez, psicólogo español, profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Daniel Martínez Aldunate. Daniel Martínez Aldunate, psiquiatra chileno, director del Instituto de Bienestar. Joaquina Palomar, psicóloga mexicana, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana. Y Margarita Tarragona, psicóloga mexicana, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tec Milenio. En esta mesa también estaba proyectado que tuviera su participación Eduardo Lora. Sin embargo, por razones de tiempo, la videoconferencia se va a reprogramar para siguientes días y siguientes espacios en el foro. Y como tenemos el tiempo encima, le paso rápido el uso de la voz a Carmelo Vázquez, psicólogo español, profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Bueno, buenas tardes a todos. Esto más que un congreso de bienestar es un congreso sobre resiliencia, ¿no? Resistencia de los más valientes que están aquí, los que están soportando hasta el último momento. Quería dar las gracias al Estado de Jalisco por la oportunidad que me da para poder expresar aquí algunas de las cosas que estamos haciendo, investigaciones que estamos haciendo, en intentos por intentar medir esto que parece que es tan difícilmente apresable como es el bienestar, como es la felicidad. Efectivamente, todo el mundo sabe lo que es, pero intentar atraparla y medirla es bastante complicado. No es una tarea sencilla. Esta mañana se decía que hay dos componentes del bienestar subjetivo. Uno es la satisfacción vital, que parece que está poco afectada por las emociones de la gente, ¿no? Y otros son las propias emociones, que es el estado positivo o negativo emocional. Y parece que la satisfacción con la vida, el sentido de la vida, depende muy poco de nuestro estado de ánimo. Yo no estoy muy seguro. Yo creo que si a alguno le preguntan ahora a estas horas, ¿no?, si tiene sentido vital, yo creo que estaría a punto de cortarse las venas, ¿no?, después de 10 horas de estar escuchando aquí a ilustres colegas, ¿no? Es difícil mantener la atención tanto tiempo, pero vamos a intentar que, bueno, lo que decimos en este panel sea ya pues la culminación de este día tan largo, ¿no?, tan intenso y hasta ahora pues yo creo tan brillante, ¿no? No sé si aquí está, ¿no? Bueno, también se ha dicho reiteradamente, ¿no?, que Naciones Unidas ha hecho una declaración en la cual, en 2011, la Asamblea General adoptó una resolución que, por cierto, fue defendida, fue iniciada y fue sostenida por Bután, de modo que Bután ese pequeño país, ha tenido una influencia decisiva en algunas de las decisiones políticas al más alto nivel que se han tomado y algunas de las iniciativas políticas que están teniendo más eco en el mundo de las políticas sociales. Naturalmente, esta es una parte de muchas iniciativas que hay a nivel mundial. También se han citado bastantes, de modo que voy a ser muy conciso en esto, pero desde luego hay un movimiento tanto académico como por parte de profesionales, por parte de instituciones también, que están haciendo del tema del bienestar una bandera que yo creo que está abriendo nuevos horizontes sobre las políticas públicas a seguir. Dentro de las iniciativas nacionales e internacionales, bueno, pues están la Unión Europea también con un programa más allá del Producto Interior Bruto, el Reino Unido también con nuevas medidas en la población para intentar monitorizar cuál es el bienestar de los ciudadanos, el informe de Naciones Unidas, del cual ya se ha hablado también esta mañana,
También, asimismo, hay muchas instituciones, Gallup, la OCDE, que han intentado establecer, también en Nueva Zelanda, el Sovereign Wellbeing Index, han intentado establecer medidas para monitorizar con muy diferentes metodologías, con muy diferentes aproximaciones, con backgrounds académicos también muy diferentes, intentar crear medidas que sostengan esta idea de que la felicidad es medible. Como se decía esta mañana, si podemos medirlo, podemos cambiarlo, si no va a ser muy difícil saber qué estamos cambiando y cómo lo hacemos. Y también hay iniciativas, también se han aquí hablado hace un momento de ellas, iniciativas que tienen un impacto social mucho mayor, impacto educativo. Se ha hablado de iniciativas en Bután, pero sin ir tan lejos, ¿no? Yo creo que tenéis aquí muy cerca la de Tec Milenio, que es una de las, yo creo, más llamativas de las que hay en el mundo educativo en la actualidad, y alguna más. ¿Qué buscamos? Bueno, cuando intentamos medir el bienestar, intentamos encontrar medidas fiables, medidas que sean consistentes, medidas que estén ligadas a teorías. Esto también es interesante. La teoría sobre el bienestar es una teoría de momento bastante descriptiva. Yo creo que nos hace falta todavía desarrollar mucho más. Esto va a ser cuestión de décadas. La ciencia es muy gradual y, naturalmente, el conocimiento sobre lo que es el bienestar es un conocimiento que todavía está en pañales y, sin duda, va a haber cambios, ¿no? Cambios importantes en las próximas, como en cualquier otra área de la ciencia, en los próximos años y décadas. De momento, son teorías muy descriptivas, pero es verdad que, a pesar de esa descriptividad, los indicadores que podemos utilizar o debemos utilizar son indicadores que deberían estar ligados a elementos teóricos. Uno no puede venir y, de repente, crear un indicador porque él cree que es muy importante, sea el que sea, ¿no? Quizá lo sea, pero tendría que estar ligado a algo más consistente. Medidas que sean válidas. Este es el gran problema, del que prácticamente nunca hablamos los expertos. Si alguien dice que es alto en felicidad o tiene una puntuación elevada, ¿realmente es feliz o no? Este es un problema psicométrico fundamental, es un problema que afecta a cualquier medida en el ámbito de la psicología, de las ciencias sociales, pero es quizá la barrera última a la cual tenemos que enfrentarnos. Y es un problema realmente complicado, el saber si aquello que estamos midiendo está realmente midiendo lo que queremos medir. Y, finalmente, son medidas que deberían añadir algo sobre lo que ya conocemos. Hay una cierta paradoja. Yo voy a explicar aquí, parte de mi intervención va a ser explicar un pequeño intento, un humilde intento que hemos intentado efectuar en los últimos años para apresar esto que llamamos felicidad mediante un indicador muy sencillo, muy sintético, que evalúe aspectos comprensivos del bienestar humano. Pero es muy llamativo que proliferan indicadores, proliferan índices, Gallup, OCDE, el nuestro a mucha menor escala, muchos otros, pero apenas hay estudios comparativos para saber cuál es mejor o cuál funciona mejor. De modo que parecen como mundos autónomos, mundos que no se conectan entre sí, y yo creo realmente que necesitamos urgentemente investigaciones comparativas que nos permitan saber qué es lo que de bueno tiene cada uno de esos indicadores y qué es lo que añade realmente lo que se llama validez incremental desde el punto de vista psicométrico cada uno de esos indicadores. También se ha hablado muy por extenso a lo largo del día de hoy, en estos días, sobre la medida del progreso humano. Medidas económicas que ya hemos visto que son muy alicortas, son muy miopes, no miden realmente, son muy raquíticas, no miden realmente lo que consideramos que es importante desde el punto de vista de la experiencia humana. Se ha intentado superar esto empleando índices compuestos, no solo utilizar el PIB, el Producto Interior Bruto, la renta per cápita, etcétera, sino también añadir otros indicadores externos objetivos. Veremos algunos de estos intentos. Y, finalmente, en los últimos quizá 10 años, hay ya un consenso probablemente de que tenemos que preguntar a la gente. Y lo que nos diga la gente es valioso. No tenemos que desconfiar. Hay aquí, quizá menos, cada vez menos, pero cuando empezamos hace 10, 15, 20 años a hacer estudios sobre el bienestar humano, había muchos colegas nuestros que eran muy escépticos porque se trataba de algo subjetivo, y lo subjetivo parece que es difícilmente medible. Pero esto no es tan así. Si pensamos cómo se construye la medicina, por ejemplo, la medicina está basada en el dolor. Y el dolor es exactamente igual que el bienestar o la felicidad. Es algo estrictamente subjetivo. La medicina se construye en base a un elemento que es fundamentalmente subjetivo y no hay ningún obstáculo para haber creado una ciencia a partir de algo que, evidentemente, para lo cual no tenemos unidades que sean transportables de individuo a individuo.
Muy brevemente, el creador de la idea del Producto Nacional Bruto, Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía en 1971, de hecho, en cierto modo, a pesar de que estaba orgulloso de su indicador, dense cuenta que es un indicador bastante reciente. En los años 70 es cuando comienza a utilizarse como unidad de progreso de las naciones. Él era bastante escéptico. Él decía que era un indicador, en último término, que no podía recoger toda la riqueza que existe respecto al concepto de bienestar en una nación. Y sin embargo ha habido más papistas que el Papa, ¿no? Ha habido economistas, ¿no?, que han seguido, ¿no?, a pies juntillas esta idea de que este podría ser un indicador fiable cuando realmente recoge solo una parte del progreso humano. Naciones Unidas, para intentar, también se ha hablado de esto reiteradamente, voy a ser muy breve, muy escueto en esto, pero Naciones Unidas intentó superar esto creando el Índice de Desarrollo Humano, índice que incluye elementos de esperanza de vida, elementos de educación y elementos relacionados con la riqueza económica de un país. Pero realmente si vemos lo que es el Índice de Desarrollo Humano, si comparamos lo que es un mapa, también se han mostrado muchos mapas de colores hoy, ¿no? Si hacemos, espero que no haya ningún daltónico en la sala, porque no se habrá enterado de mucho entonces, ¿no? Pero si vemos cuál es la distribución geográfica del índice de desarrollo humano y lo comprobamos con cuál es el índice, la distribución geográfica también del PIB, del Producto Interior Bruto, lo que nos da son mapas muy parecidos. Y tan parecidos porque la correlación entre ambos índices es muy grande, oscila entre 0.7 y 0.9 o incluso más, dependiendo de los estudios que se han efectuado. De modo que índice de desarrollo humano tampoco es una buena alternativa como una medida del progreso humano, y es aquí donde realmente intervienen más las medidas de carácter subjetivo. Bueno, este es otro ejemplo sobre indicadores de calidad de vida. Hay muchas organizaciones institucionales, este ejército de hormigas que ven aquí, ¿no? Es una clasificación de países, desde Islandia hasta no se sabe dónde, clasificados en términos de calidad de vida, pero con componentes objetivos. Otro intento que también es interesante, da información interesante sobre los países, nos dice dónde están situados en términos de salud, educación. Este es el caso de España. España está muy alta en términos de esperanza de vida, es el cuarto, quinto, sexto país del mundo en esperanza de vida. Sin embargo, en educación, riqueza, democracia, paz, baja más, ¿no? Esto da una cierta radiografía de cuáles son las fortalezas y debilidades de un determinado país. Es también interesante, hablando esta mañana con uno de los ponentes, ¿no?, que en primer lugar figura Islandia, es el país que figura en el tope, ¿no?, de esta clasificación. Pero es verdad que la realidad es múltiple, la realidad es muy compleja. Islandia aparece en todos los rankings de felicidad, eudaimónica, hedónica, en el tope de los 5 o 10 más felices. Islandia es a la vez, según datos de la OCDE, el país con más consumo de antidepresivos del mundo. De modo que hay que ver, ¿no? La realidad es poliédrica, la realidad es muy compleja, y yo creo que medirla solo con determinados parámetros nos puede llevar a engaño o puede llevar a ocultar, ¿no?, algunos aspectos que también son importantes para dar una imagen mucho más acabada de un país o de una nación. Es verdad que una de las cosas, por cierto, que a mí no me gustan nada en particular, es que los índices se utilizan a modo de ranking. Yo creo que los índices nunca deberían ser utilizados como ranking de países. Aquí se ha hablado algo también de esto anteriormente, pero es como un arma arrojadiza que tienen países contra otros, ¿no? Incluso para presumir o para demostrar que somos un país con más progreso. Esto es realmente muy criticable, ¿no? Yo creo que un elemento implícito quizá de primacía, ¿no?, cultural, que yo creo que es completamente inadecuado, ¿no? Alguien decía con mucha razón que el índice de desarrollo humano, índices parecidos, lo que nos da son cifras de hasta qué punto todos somos escandinavos, ¿no? Es decir, mide el grado de escandinavidad de un país, ¿no? Quizás es un poco extremo esto, ¿no?, pero deberíamos tener un poco de cuidado con utilizar los índices de un modo simplemente mecánico, ¿no? Es aquí donde entran las medidas subjetivas, y las medidas subjetivas son necesarias sin duda. Otra cosa es que seamos capaces de dar con la tecla adecuada, con la tecla que nos permite evaluar de un modo adecuado componentes profundamente humanos y profundamente significativos del bienestar.
Aquí ha habido muchos intentos, y yo creo que son interesantes, intentos por medir satisfacción vital, por ejemplo, simplemente con un único ítem. También se nos ha dicho esta mañana, ¿no? Como en el informe el mundial de felicidad de la ONU, se emplean indicadores de un único ítem. No por esto son indicadores triviales, son indicadores importantes. Se han desarrollado muchas medidas, ya no solo con un único ítem, sino con varios ítems para medir el mismo concepto, satisfacción de vida, felicidad subjetiva, etcétera. Aquí hay unos cuantos ejemplos de esto. Y también muchas de estas medidas han sido utilizadas o han sido creadas ad hoc por muchas instituciones. El World Value Survey o el Eurobarómetro, que emplea de un modo habitual, repetido, algunas preguntas de esta naturaleza, o incluso en Canadá o en Escocia se han utilizado algunas escalas completas para monitorizar el bienestar de los ciudadanos. Empieza a ser, efectivamente, algo común, no solo por instituciones, sino también por empresas también, ¿no? Sino por países, el preguntar a los ciudadanos directamente sobre el bienestar. Y como les decía, no es trivial preguntar a la gente cómo se sienten satisfechas con la vida. Una pregunta tan sencilla, tan aparentemente vulgar como esta, es una pregunta que correlaciona no solo con riqueza, correlaciona con otros muchos indicadores, correlaciona con violación de derechos humanos, correlaciona con niveles de corrupción percibida en un país, correlaciona también con la disponibilidad de apoyo social, con confianza, etcétera, incluso también con salud mental y física. Hay un estudio representativo que hemos hecho en España hace un par de años o 3. Y esto a veces no se olvida. A mí me molesta un poco esta idea de que aquellos que nos dedicamos a lo positivo ignoramos lo negativo, ¿no? Nos interesa mucho lo negativo, ¿no? Yo soy psicólogo positivo, pero también soy psicólogo negativo, si se puede hablar de esto, ¿no? Me interesa mucho el dolor, me interesa mucho el sufrimiento humano y me interesa mucho saber cómo desde el bienestar podemos aliviar el sufrimiento humano. Yo creo que esta es una perspectiva que no debemos perder de vista. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades mentales y las enfermedades físicas, lo que hemos visto es que problemas como la depresión tienen un coste sobre la satisfacción vital de la gente enorme, brutal, mucho más que cualquier enfermedad crónica. Y en el conjunto de las enfermedades físicas y mentales, las enfermedades mentales, los problemas mentales, tienen un impacto grande en términos de tamaño del efecto, frente a un impacto solo mediano de las enfermedades físicas. Prestamos mucha atención a las enfermedades físicas, pero una auténtica política del bienestar no puede dejar olvidadas las intervenciones sobre los problemas mentales. Yo creo que el yin y el yang tienen que estar presente. No podemos olvidar que el dolor y el sufrimiento son parte de la comedia humana y también el bienestar, hablar sobre el bienestar, las políticas del bienestar tienen que afectar y tienen que tener un discurso necesariamente sobre el malestar humano. Decía antes el profesor Mariano Rojas recordaba la canción de Violeta Parra, ¿no? Y Violeta Parra hablaba sobre gracias a la vida, pero también Violeta Parra hablaba sobre el maldigo del Alto Claro, ¿no? Maldigo del Alto Claro, la estrella con su reflejo, maldigo la cordillera y maldigo de los Andes y la costa, ¿no? De nuevo, ¿no? Cómo en una vida se pueden mezclar y son forma intrínseca o parte intrínseca de ella el dolor, el placer, el sufrimiento, el aprecio, y es algo que no podemos dividir quirúrgicamente. Cuando hablamos de teorías, las teorías sobre el bienestar generalmente suelen coincidir desde ese punto de vista descriptivo, que hay dos componentes: bienestar emocional por un lado, satisfacción vital y emociones, y por otro lado aspectos eudaimónicos que tienen que ver con nuestro funcionamiento, tienen que ver con nuestras capacidades, tienen que ver con esos elementos que podemos desarrollar en una vida plena. Y otro elemento importante, una tercera pata del bienestar, que yo creo se ha hablado también a través de, por ejemplo, la conferencia anterior sobre la confianza social, tiene que ver con el bienestar social. El bienestar social no entendido como elementos materiales, sino como aquellos elementos que nos vinculan simbólicamente, que nos vinculan con la sociedad, que nos vinculan con la comunidad. El sentimiento de pertenencia de comunidad, el sentimiento de confianza en los demás, el sentimiento de que estamos en una sociedad que nos protege, que no nos desampara, que tenemos un sistema político que cuida de nosotros. Eso forma parte de los vínculos emocionales, simbólicos, sociales. El apoyo social tiene que ver con elementos gruesos
elementos muy tangibles, pero hay elementos mucho más intangibles, que es lo que llamamos bienestar social psicológico, que tienen que estar presentes en cualquier definición de bienestar integral. Hace un par de años o 3 tuve la suerte de participar en el desarrollo de la European Social Survey, en el módulo de bienestar. Es un módulo que creamos con Felicia Huppert, con Joar Viterso y Nick Marks, y es un intento en Europa en el que, con 43 preguntas que están disponibles en la red, y los datos van a estar disponibles para cualquier investigador que los quiera utilizar, se hace una radiografía bastante compleja y bastante completa, por otro lado, del bienestar emocional, satisfacción vital, emociones positivas y negativas, también elementos eudaimónicos y elementos sociales, y por último también elementos que tienen que ver, algo que es importante en cualquier medida del bienestar, con actividades que la gente hace para ser feliz o para estar bien, ¿no? Aquí introdujimos 5 elementos muy sencillos, que es el estar activo, el estar conectado con los demás, el dar a los demás, ofrecerse a los demás como una parte integral del bienestar humano, el estar atento a la experiencia, estar atento en el presente y no atento al teléfono móvil que te suena, pero sí estar atento a la experiencia presente y el aprender. Tarjeta amarilla, esto es una amonestación. Bueno, me quedan 5 minutos con 10 segundos en realidad, 10 segundos más. Dentro de este conjunto de medidas, nosotros hemos desarrollado, con el apoyo inicial del Instituto Coca-Cola de la Felicidad, que fue quien puso los fondos, pero nos dejó una libertad absoluta para crear un instrumento. Creamos una medida que llamamos el Pemberton Happiness Index, básicamente intentando varios objetivos. Por un lado, que fuera una medida culturalmente sensible. Muchas de las medidas que hay son simplemente traducciones de escalas, cuestionarios que alguien en algún remoto lugar de algún país del norte ha creado y reiteradamente repetimos traduciéndola, ¿no? Pensábamos que un buen modo de aliviar esto, ¿no? Podría ser crear una estrategia diferente en el cual diferentes países con diferentes personas que respondieran pudiéramos a través de sus respuestas empíricas poder crear un instrumento sencillo, multicomponente, que cumpla todos estos elementos y que fuera, por otro lado, válido. No voy a entrar en una descripción importante, es un instrumento con 11 ítems nada más, que introduce elementos de bienestar, preguntas muy sencillas sobre bienestar hedónico y general, 6 preguntas de bienestar eudaimónico, una pregunta única sobre sentido vital, otra pregunta sobre autoaceptación, otra pregunta sobre relaciones positivas, otra sobre crecimiento personal, una pregunta más sobre sensación de control y otra de autonomía. 6 preguntas siguiendo el modelo de Carol Reef de lo que es el bienestar eudaimónico. Y finalmente una pregunta de bienestar social, que simplemente lo que pregunta es ¿hasta qué punto piensas que estás en una sociedad que te permite crecer como persona? Yo creo que es una pregunta relevante, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro ajuste, ¿no? Nuestra adaptación a un país o a una comunidad. Y otro aspecto quizá único de esta escala, no tan único, pero en su conjunto, teniendo en cuenta que cumple esos elementos de cubrir diversas áreas del bienestar, y que ha sido incorporado también en algunos instrumentos como la encuesta Gallup, hemos introducido 10 preguntas sobre qué te pasó el día de ayer. 5 experiencias, más que 5 afectos, 5 experiencias positivas y negativas que te pasaron el día de ayer. Por ejemplo, algo que hice me hizo sentirme orgulloso, hice algo interesante, aprendí algo interesante, hice algo con lo que realmente disfruté. Y por el contrario, 5 cosas negativas que ocurrieron ayer. Me sentí aburrido la mayor parte del tiempo o una buena parte del tiempo, a veces me sentí sobrepasado, etc. De modo que medimos, por un lado, aspectos de experiencias afectivas, positivas y negativas el día previo.
En la construcción del estudio participaron 9 países, 6 con 6 traducciones de los ítems, y además validamos los ítems empleando escalas de referencia originales, de modo que fue un trabajo mastodóntico. La selección de los ítems se basa en criterios puramente empíricos, o se basó en criterios puramente empíricos. Esos 11 ítems que figuran ahí son ítems seleccionados empíricamente y en base a datos de correlaciones de cada uno de los ítems con sus escalas de referencia. De modo que este es un aspecto, digamos, en cierto modo único, ¿no?, de esta construcción de una escala, de un cuestionario que intenta evaluar satisfacción. Y simplemente quería bueno, es una escala que funciona bien, psicométricamente funciona tan bien o mejor que escalas conocidas como, por ejemplo, la escala de satisfacción vital de Dinner. Hemos hecho un estudio recientemente acabado, hemos acabado hace un mes y hace una semana hemos empezado a analizar datos, un estudio con 14.000 personas hecho con esta escala a través de Internet, usuarios de Internet. Lo hemos hecho solo en países que tienen un 40% o más de penetración de Internet, y quería mostrarles algunos datos sobre, en estos 44 segundos que me quedan, algunos datos que podrían ser interesantes. Por supuesto, México y Costa Rica están en el tope. México y Costa Rica aparecen aquí como los por encima de la media es 6,84 sobre una media de 10, la media en su conjunto. Y países asiáticos como Japón y Corea están en la cola del pelotón. Lo que hemos medido son, y tenía alguna gráfica sobre esto, yo creo que esto es interesante. México es un país muy particular, porque lo que hemos visto es México y Costa Rica, en ambos, los dos componentes de la satisfacción vital, las emociones positivas recordadas, las evaluaciones que uno hace sobre su vida, son muy positivas, pero también son muy positivas las experiencias emocionales que se han tenido el día anterior. Cuando preguntamos a la gente en México y Costa Rica, y especialmente en México, incluso más que en Costa Rica, ¿qué ha pasado ayer?, la gente informa de experiencias muy positivas y muy poco negativas. Justo lo contrario que ocurre en países como Japón, donde las experiencias, sobre todo negativas, son experiencias emocionalmente intensas. Pero hay dos excepciones también interesantes. Cuando uno compara qué pasó ayer, qué te pasó ayer, que es una medida que está menos sujeta a sesgos de memoria, a distorsiones de memoria, a expectativas para complacer al entrevistador. Cuando se pregunta a los franceses, por ejemplo, los franceses dicen mayoritariamente que ayer tuvieron un buen día, tomaron queso, un buen vino, hicieron l'amour, por supuesto, ¿no? De modo que tuvieron un buen día, pero cuando se les dice qué tal les va en la vida en general, su visión es muy negativa, o mucho más negativa que en países como México. De modo que hay una discrepancia entre, por un lado, el recuerdo del bienestar y una valoración cognitiva general sobre el bienestar, y lo que es el bienestar vivido, o la experiencia vivida. Y el caso contrario es Brasil. En Brasil la gente dice que en general les va bastante bien, pero sin embargo su experiencia cotidiana es sobre todo lo negativo, y es una cosa muy asombrosa. Estamos un poco perplejos, pero en lo cotidiano parece que están muy abrumados por muchas preocupaciones. Un 80% de los entrevistados dicen que ayer estuvieron preocupados por algo personal muy intenso. Y esto nos hace pensar, para acabar, que en primer lugar, la medida del bienestar es un elemento o es una empresa compleja porque estamos afrontando un concepto complejo. Necesitamos medidas múltiples, medidas que cubran diversos ámbitos simultáneos, medidas que recojan no solo lo que la gente cree sobre su felicidad, sino lo que la gente hace. Y ninguno de estos elementos es mejor que el otro. Lo que nos van a dar son indicadores diferentes que correlacionan de modo diferente y predicen cosas diferentes en cada una de las medidas. De modo que yo creo que este es el reto que tenemos. Es un reto que, como decía en el Principito Saint-Exupéry, le dice el zorro al pequeño príncipe, al Principito, las cosas importantes solo se pueden medir, ¿no?, con el corazón. Y yo creo que las cosas importantes se pueden ver efectivamente con el corazón, pero podemos intentar
por lo menos, acercarnos al corazón de la gente, preguntando, por lo menos, teniendo la cortesía de preguntar, algo que no se ha hecho en las ciencias sociales con mucha frecuencia. Muchas gracias. Y bueno, le paso el uso de la voz a Daniel Martínez Aldunate, es director del Instituto de Bienestar y la red Compartiendo Felicidades, miembro de Action for Happiness, organizador de los Diálogos por la Felicidad, ¿qué podemos hacer hoy para ser más felices en Chile? Y miembro de la mesa de trabajo de Grupo Felicidad de la Fundación Aconcagua Summit. Gracias. Primero que nada, agradecer esta invitación a un evento único realmente en América en este tema. Voy a tratar justamente de dar algunas ideas que puedan aportar a la reflexión en relación a lo que es el constructo de realidad en relación al tema de bienestar y felicidad desde una mirada a la salud mental, en parte desde mi formación como psiquiatra. Lo primero es que uno dice habitualmente el lenguaje construye realidad. Y sin lugar a dudas que los medios de comunicación como una forma de expresión del lenguaje normalmente nos están diciendo qué está pasando en el mundo. Y esa primera visión que tendemos a tener es una visión a veces alarmante. Cuando uno ve la prensa o ve las noticias siempre se nos muestra habitualmente lo negativo. Y uno empieza a ver justamente una visión de realidad, un constructo de temer de ciertas cosas obviamente que podrían ser amenazantes. Aparte del lenguaje, obviamente uno podría decir que las emociones, como los sentimientos, lo transitorio como lo permanente, también tiñen la construcción de la realidad. Es muy claro que un buen día o un mal día puede hacer que uno vea las cosas diferentes y también un temperamento, una tendencia a ser depresivo puede hacer que las cosas sean diferentes para cada uno de nosotros. Los pensamientos también pueden redefinir y resignificar la realidad. Así encontramos gente que de repente tiene una visión catastrofal de la vida y puede una visión más negativa y puede estar viendo la realidad permanentemente desde esa perspectiva. Pero más allá de todas estas formas que pueden ayudarnos a construir una realidad, sin lugar a dudas, desde un punto de vista de políticas públicas, también las cosas que ocurren en el día a día, la realidad lleva a imponer lo que la gente y lo que cada uno vive en la cotidianidad. Por decir, están los votos, están por otro lado los movimientos sociales, son otras formas de mostrarnos justamente cuál es la realidad. Eso era un poco lo que estábamos ahí comentando. Y parece que... Ahí, ok. ¿Sí? Antes que ocurrieran, obviamente, los hechos que en la mañana nos llegaron, yo pensaba lo siguiente, pensaba cómo no estar acá y también, si vamos a estar hablando de bienestar y felicidad, hacer algún comentario o una reflexión desde lo humano, desde lo emocional, de lo que significaba. Y sin lugar a dudas, yo creo que lo que duele, duele, y hay que llorar lo dolido. Uno no puede negar, como se decía anteriormente, las emociones negativas, aquello que a todos obviamente nos duele. Y este tema que les duele a ustedes nos duele a todos, porque en todos los países de alguna forma nos han pasado cosas similares, ¿sí? Pero de alguna forma, uno de los aspectos más importantes de la construcción de la realidad es poder integrar lo bueno y lo malo. Podemos de alguna forma acá decir abiertamente que nos duele esto que está pasando o que ha pasado, pero también al mismo tiempo podemos decir que queremos celebrar que estemos acá unidos para hablar de bienestar y felicidad, ¿sí? Ambas cosas son. ¿Ya? Y uno de los aspectos más importantes uno siente en el bienestar y la felicidad es poder integrar las realidades, es poder ser coherente con los diferentes aspectos y las dimensiones que forman al ser humano. Odo Marco, el expresidente de la Sociedad Filosófica Alemana, en el año 2012 escribe un libro que se llama Felicidad en la infelicidad, que dice algo muy interesante. Odo Marco dice que lo humanamente posible no es la perfecta felicidad, sino la imperfecta felicidad. La felicidad en la infelicidad. Y este tema de alguna forma ahonda en lo que ya expresaba Carmelo, que es justamente tomar estas dos visiones. Por hablar de la felicidad o el bienestar y focalizarnos en las capacidades, en los talentos, en las dominadas emociones positivas, esto no quiere decir que estemos dejando de ver y hacernos cargo también de las emociones negativas, del malestar y de la enfermedad. Ambas cosas son muy importantes. Sin lugar a dudas, alguien que está con emociones negativas, con una enfermedad, es mucho más complicado que pueda ser feliz. Por lo tanto, que hay un continuo dialéctico donde ambos elementos son importantes a considerar en lo que es esta reflexión.
Otro aspecto que quería acá mencionar desde esta construcción de la realidad es esta idea de, que quiero comentar a partir de esta canción de Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez decía: soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que hoy me perdonen todos los muertos de mi felicidad. Cuando uno se plantea un bienestar y una felicidad colectiva, uno de los graves problemas que podría darse es que la felicidad de ciertos grupos podría ser la infelicidad de otros grupos. Y que la felicidad del ser humano podría ser la infelicidad de otros seres vivos. Y que la infelicidad de ciertos seres vivos podría ser la infelicidad del medio ambiente. Claramente, cuando uno piensa en un modelo de felicidad y bienestar sustentable en el tiempo, tiene que intentar que la felicidad que uno proyecta sea de los diferentes grupos que formamos parte de la Tierra y del universo. Eso es lo que se ha conceptualizado como felicidad del ecosistema, como una mirada amplia del tema de la felicidad. En Chile hay varios estudios actualmente de felicidad. Yo les diría que en los últimos 5 años hay mucha investigación, mucha evidencia, pero uno de los estudios más importantes es el estudio de bienestar subjetivo del año 2012 del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Y la gran conclusión de este estudio, la primera línea, decía que los chilenos nos encontramos satisfechos con nuestra vida personal, pero insatisfechos con la vida social, con las diferentes instituciones que forman parte de la sociedad. Para algunos llamó la atención y podía esto ser divergente, cómo nos encontramos satisfechos con nuestra vida personal, pero insatisfechos con la sociedad. Muchas teorías, no voy a ahondar en este momento, pero una de las cosas que dio este estudio fue a decir: parece que en Chile hay una necesidad de darle mayor importancia a la subjetividad y la intersubjetividad que se representa de alguna forma en la salud mental. Hablar de bienestar y felicidad es otra forma de hablar de salud mental. Sin salud mental no hay salud, y obviamente uno de los aspectos más importantes para un desarrollo pleno es la importancia que le demos a nuestra salud mental. En este mismo estudio encontramos lo siguiente: frente a la clásica pregunta satisfacción con la vida en la escala 1 a 10, cuando uno segmentaba por nivel socioeconómico, el nivel ABC1 tenía sobre 8%. En esta escala, sobre el 8 valor, de 1 a 10, en el sentido de estar bastante satisfecho con la vida. En cambio, cuando uno tomaba los segmentos D y E, que son los segmentos de menores recursos económicos, el nivel de satisfacción con la vida estaba alrededor de 6. Datos que de alguna forma nosotros imaginábamos, ya que está bastante demostrado que los países en desarrollo, el crecimiento y el acceso a ingreso socioeconómico a mucha gente le ayuda a adquirir bienes o a cumplir ciertas necesidades básicas que ayudan al bienestar y a la felicidad. Pero nos mostró de otra forma también el gran tema de la inequidad, que ha sido uno de los temas que se ha mostrado acá bastante en este foro. Todas las subdivisiones de este estudio, cuando tomaban el tema de acceso a salud, educación, todo decía lo mismo. La gente de más escasos recursos tenía menor satisfacción con la vida y se sentía con menos capacidades de poder ser feliz. Esto que tiene que ver con un desarrollo social y con ciertas formas de cómo se plantea el mundo, también biológicamente tiene otra cara. Uno cuando nace, acá está el modelo Sángalo-Dominguez, que dice con 50% de las emociones positivas de aquello que define el bienestar y la felicidad está determinado genéticamente. Uno pareciera que cuando uno nace, ya nace también con cierta tendencia, algunos más fácilmente al malestar y otros al bienestar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace con esto? Con lo cual uno nace y con lo cual uno va desarrollando. Y ahí viene el gran tema justamente de la inclusión, el gran tema de la diversidad. Cómo de alguna forma podemos generar modelos de desarrollo que puedan permitir, como una democracia, aceptar obviamente que hay ciertas mayorías, pero que incluyan activamente y con voz a las minorías. Aquellas personas que tienen ciertas diferencias y que en este caso podrían ser también de su vivencia de la salud mental. Marx y Engels, haciendo un cuestionario sobre personalidad, contestaron una pregunta muy interesante sobre lo que era su visión de la felicidad. Marx contestó pelear y Engels un buen vino, un Chateau Margaux 1848. Esto para enfatizar una idea fundamental, que es que las personas somos diferentes, independiente que tengamos ciertos aspectos parecidos, y ahí en lo que se refiere a la construcción de realidad y por otro lado cómo trabajar el bienestar y la felicidad, hay una gran pregunta abierta y no tan resuelta actualmente en la investigación, que es cómo vivimos la felicidad, si alguien es introvertido o extrovertido, si alguien es reflexivo o impulsivo, y cuáles serán las mejores recomendaciones para cada uno de acuerdo a la forma de ser, de acuerdo a la personalidad que cada uno tiene.
En este mismo estudio del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas en Chile, se hizo una nueva pregunta muy interesante, que era ¿de qué depende la felicidad de acuerdo a los diferentes grupos socioeconómicos? Lo primero interesante, y que ha aparecido ya largamente acá en la investigación, es que para todos los grupos es muy importante la construcción de vínculos significativos. Pero para los grupos más pudientes, el ABC1, los que tienen mayores recursos económicos, el tema se centraba fundamentalmente, o había un gran énfasis en el desarrollo personal, en el sentido de vida y en la posibilidad de desarrollar los logros que yo me planteaba como metas. En cambio, en los segmentos más desposeídos, fundamentalmente la felicidad estaba puesta en la necesidad de tener una vida tranquila. Aspecto muy importante, tranquilidad de no sentirme amenazado, de poder pagar las necesidades básicas del día a día. Eso es lo que para mucha gente le significa el tema del bienestar y la felicidad. Y esa perspectiva, uno recuerda el modelo de Maslow, tan conocido por todos, que pareciera justamente que a veces uno tiene que, para poder seguir escalando a diferentes niveles de bienestar y felicidad, satisfacer necesidades básicas, tener la sensación de tranquilidad y seguridad antes de estar pensando en otras cosas que también son muy importantes para mucha gente, como justamente el sentido y los logros personales. Hay diferentes formas de acercarse a lo que es la relación de felicidad y salud mental, pero quiero nombrar y hacer referencia a una definición de salud mental del año 2004 que siento que ya hace un cambio y apunta a este tema del bienestar. Esta definición dice lo siguiente, dice: la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias actitudes, es consciente de la vida que está viviendo, puede afrontar las presiones normales de la vida, tiene capacidades y herramientas para poder enfrentar lo que le va apareciendo en la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente, tiene oportunidades, una persona que tiene oportunidades para desarrollar sus sueños y sus necesidades, y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Es decir, es parte de un grupo social del cual obviamente yo me siento parte y puedo contribuir. Esta definición de salud mental es una definición que se enlaza muy bien con la conceptualización actualmente del bienestar y la felicidad. Conciencia, capacidades, oportunidades e integración social. Hace un tiempo se hizo un concurso en el mundo donde se preguntaba ¿qué está mal en el mundo? Y también se preguntaba ¿qué debe cambiar en el mundo para que las cosas estén mejor? Y las primeras respuestas son muchas las que acá hemos mencionado: pobreza, desigualdad, guerras, y yo creo que la mayoría coincidiríamos. Pero una de las respuestas que ganó o que fue considerada porque tomó otra dimensión fue una respuesta tan simple como yo. ¿Sí? Y si lo colocamos en términos colectivos como nosotros. ¿Sí? Qué importante esto, porque independiente de que es necesario crear políticas públicas que den más posibilidad de que las personas encuentren sus caminos de bienestar, habilitándonos en capacidades, también es importante asumir la propia responsabilidad que tenemos en la búsqueda de nuestra felicidad. Uno siempre puede acercarse a partir de decisiones y opciones personales más al bienestar o al malestar, y eso depende en parte también importante de uno. ¿Sí? Uno de los aspectos más asociados en el último tiempo con el tema de bienestar y felicidad son el desarrollo emocional. Y por lo menos en Chile se ha ido planteando que existe en el último tiempo una suerte de analfabetismo emocional y relacional, que desconocemos nuestras emociones y cómo se manejan las emociones en las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que hemos ido viendo? Graves problemas de salud mental, muchos indicadores que no voy a mencionarlos para no llenarlos acá de números que a lo mejor ustedes no necesariamente van a conocer porque es la realidad chilena, pero si uno lo tradujera en hechos concretos, un aumento importante de patologías psicosomáticas. Las personas no reconocemos nuestras emociones y las emociones igual están y se expresan corporalmente y aparecen todas las patologías psicosomáticas, la jaqueca, los dolores lumbares, el colon irritable, una serie de patologías que en la medida que uno no se da cuenta que son producto de problemas, de malestares, de dificultades, y uno las corporaliza, uno muchas veces recurre a un médico general para que le traten el cuerpo sin solucionar el tema de fondo y por lo tanto se sigue perpetuando un problema de malestar emocional.
también estas emociones no reconocidas se pueden expresar por gente que empieza a darle cada vez menos valor a las emociones y aparecen desconexiones emocionales, automatismo. Si uno eso lo ve en una etapa importante del desarrollo estructural, personalidades más narcisistas. Alejandro Allen nos hablaba de la importancia justamente de trabajar por lo mismo, esto tempranamente en la niñez y la adolescencia. Si uno le quita los valores al narcisista, aparece un funcionamiento psicopático, que uno dice, ¿cómo puede ocurrir esto en la realidad actual? ¿Sí? Gente que de repente al no conocer las emociones empieza a actuar muy intensamente, de apagarse y de prenderse, conectarse y desconectarse, lo que para muchos es visto como una tendencia a la impulsividad emocional. Algunos le ponen un nombre de bipolaridad, para nosotros eso es psicopatologizar justamente conductas habituales del ser humano que no conoce sus emociones y que vive en un mundo a veces bastante convulsionado. Y hasta situaciones donde la gente ya lo que nos queda es actuar nuestro malestar, y eso es lo que se llama un acting out, que es una actuación o una conducta desactativa frente a la impotencia de no saber qué es lo que me está pasando ni saber cómo cambiar las cosas. ¿Sí? Un aspecto importante en este aspecto. En esto de la somatización, quiero hacer referencia a algo que ya se ha mencionado bastante, que es cómo ha ido creciendo en muchas partes del mundo desarrollado, el mundo desarrollado occidental, por ejemplo en Chile, el tema del materialismo. Entendido el materialismo como centrar lo esencial de mi vida en algo material que es externo a mí. ¿Cuál es el problema del materialismo? Es que en la medida que yo centro lo esencial en algo externo a mí, que es material, a veces yo me despreocupo de lo interno. Ese es uno de los graves problemas del materialismo. Hay muchos estudios que, como han dicho, asocian materialismo, aumento del nivel de materialismo personal, como a nivel social, con peores indicadores de bienestar subjetivo, de salud mental y calidad de vida. Pero si uno lo pusiera en términos simples, en la medida que yo siento que lo más importante en mi vida está fuera de mí, a veces yo me descuido de mi interioridad, de lo que hay dentro de mí. Y sin lugar a dudas que lo que hay dentro de mí es lo que me define, una de las cosas más importantes, o lo que hay dentro de mí es lo que se relaciona con un otro y forma un vínculo que tiene significado. Por lo tanto, uno de los grandes temas acá, como he comentado, es importante justamente convivir con un mundo de desarrollo y con los objetos materiales, pero no puede ir transformándose en lo más importante en la vida de las personas. El consumo a veces me consume. Yendo a las últimas ideas, hemos estado hablando fundamentalmente de algunos aspectos negativos, como qué pasaría si yo no conozco mis emociones o si yo las materializo. Pero también si yo lo planteo desde un punto de vista positivo, ¿qué pasa si yo logro desarrollar emociones o ciertos aspectos emocionales positivos como el optimismo? Y hay mucha evidencia importante, y acá quiero mencionar simplemente para la reflexión la importancia del optimismo realista. El optimismo realista significa no negar el presente. Si hoy algo duele, tiene que doler. No lo puedo negar. Lo puedo minimizar, lo puedo un poco posponer, pero no lo puedo negar. Entonces, ¿qué consiste el optimismo realista? En que yo tengo la esperanza en que mañana las cosas pueden cambiar. ¿Y por qué podrían cambiar las cosas mañana? Porque yo puedo hacer cosas para que cambie mi vida personal, porque yo vivo y soy parte de grupos humanos a los cuales nos podemos ayudar a cambiar las cosas y alguien me puede orientar a qué cosas a lo mejor me pueden ayudar, y porque hay circunstancias que a veces cambian los escenarios independientes de uno. ¿Por qué es importante el optimismo realista? Porque cuando uno está viviendo un mal momento, si yo creo que ese mal momento lo es todo y no tengo esperanza en el futuro, una de las preguntas que uno se hace es ¿por qué vivir? Cuando uno logra desarrollar una expectativa de esperanza hacia el futuro, nos puede llevar justamente que son momentos más difíciles, como momentos en los cuales uno a veces piensa que la vida no tenga sentido, uno puede posponer decisiones de autoagresión. Por lo tanto, uno de los grandes temas trabajados muy fuertemente por la psicología positiva en los preadolescentes, el desarrollo del optimismo realista como una forma de esperanza y expectativa frente a la vida. Llegando a las últimas ideas, decir que, sin lugar a dudas, las emociones se contagian, ¿ya? Y hay una responsabilidad colectiva. Uno puede crear
climas humanos, lo que se denomina la ecología humana de bienestar y de malestar. Uno siente lugares donde hay una tensión, donde hay un sentimiento negativo y al revés, uno siente y quiere estar en lugares donde hay un sentimiento positivo. Sentimiento donde obviamente se maneja como la otra frase ahí, el tema de la confianza, uno de los grandes elementos asociados justamente con el tema de la malestar, la presencia de la desconfianza que se ha ido instalando en muchas sociedades como un aspecto importante. Las últimas láminas, quiero hacer un breve comentario con respecto al tiempo. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos fundamentales de la construcción de realidad es cómo uno maneja el tiempo. De repente, pudiera pasar que uno sabe muy bien lo que a uno le hace bien, pero que uno sienta que no tiene tiempo, o que la sociedad donde uno vive no le da el tiempo. ¿Sí? Un aspecto fundamental en el bienestar es cómo yo me manejo en este tiempo. Otro aspecto relacionado con el tiempo es si yo siento que este tiempo que tengo es un tiempo donde yo puedo de repente tener autonomía y libertad para decidir pequeños cambios en mi tiempo. Es como, por ejemplo, ahora, no, yo ya estoy justo en los tiempos, pero podría decir, me voy a dar 2 minutos más porque realmente quiero entregar una idea y quiero compartirla con ustedes. Es como cuando uno dice, quiero 5 minutitos más para regalonear, para darme un tiempo para seguir disfrutando del presente. La libertad de poder disponer de ese tiempo es algo que también se asocia con el tema de la felicidad. Y el tercer aspecto del tiempo ya es la velocidad con la cual uno vive el tiempo. Vivimos tan rápidamente que a veces dejamos de ver aspectos importantes. Las emociones solo se ven cuando uno se da el tiempo para que aparezcan. Si vivimos tan rápidamente, lo primero que se va a perder van a ser las emociones. Las emociones solamente se ven cuando uno se da el tiempo. Es como cuando uno camina por una calle y de repente va rápidamente y ve cosas muy diferentes que cuando va lentamente. Solamente, voy a pasar a la última lámina, solamente cuando uno anda lento, uno puede ver ciertas realidades. Y lo último que quiero compartir es esta visión de, yo no sé si acá se dirá, pero en Chile se dice más feliz que perro con 2 colas. ¿Se hizo, no? ¿Sí? Pero la idea es que el perro cuando está feliz mueve la cola y qué más feliz está moviendo 2 colas. ¿Sí? Entonces, está bien, de lo bueno harto, pero también hay que ser cuidadoso porque uno podría decir más infeliz que perro con 3 colas, porque ya 3 colas pasa a ser molesto y ahí aparece la gran pregunta de ¿cuánto será suficiente para ser feliz? ¿Sí? Porque también la felicidad se puede convertir en una carrera interminable de buscar cosas internas o externas para ser feliz y poner en muchos metas y logros y no quedarme en el proceso ni en la tranquilidad de poder disfrutar lo que tengo. Y también con el tiempo uno podría llegar a la última idea que sería más feliz que perro sumido con media cola, porque también el pasar del tiempo nos va a llevar a tener que aprender a vivir la pérdida. Y de repente, obviamente, vamos a tener que aprender a vivir en muchos aspectos con media cola. Y lo importante es también en esa situación de vida ser feliz. Gracias. Muchas gracias, Daniel Martínez. Ahora le cedo el uso de la voz a Joaquina Palomar. Ella es doctora en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la mención honorífica en la tesis de maestría y la medalla Gabino Barreda. Sus líneas de investigación están relacionadas con el bienestar subjetivo y la calidad de vida. Es profesora e investigadora en la Universidad Iberoamericana. Adelante, Joaquina. Gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del foro la invitación. Yo creo que este tipo de foros pues va sembrando aquí todas las inquietudes que surgen sobre el bienestar y vamos cosechando después los frutos que esperamos que se vean en políticas públicas, todas estas reflexiones e ideas. El presente trabajo… El presente trabajo se centra en el trabajo de 10 años de investigación sobre el tema de bienestar. Yo he trabajado más bien sobre el tema de bienestar relacionándolo con la pobreza, con el nivel socioeconómico, con las condiciones objetivas de vida. Y entonces este trabajo se centra precisamente en la reflexión sobre estos temas, cómo se relacionan estos temas. Y también hemos incluido en esta reflexión la movilidad social que han tenido los más pobres.
También trabajamos las atribuciones sobre la pobreza y el nivel socioeconómico en el que se ubican los individuos y cómo este nivel socioeconómico en el que se ubican los individuos pues está relacionado en primer lugar con el bienestar y además cómo esta identificación de clase que le llamamos puede influir también en la movilidad social que experimentan los individuos. Asimismo, las condiciones de vida y el bienestar asociado hemos visto cómo también puede verse mediado por las atribuciones que hacen los individuos pues, sobre las causas de la pobreza. Entonces, bueno, como les mencionaba, hace referencia pues, a la evidencia empírica obtenida en 10 años de trabajo y básicamente, como les mencionaba, pues me voy a centrar en temas como pobreza, identificación con algún nivel socioeconómico, atribuciones subjetivas sobre la pobreza, progreso y movilidad social, y también hablaré sobre algunos predictores del bienestar subjetivo. Bueno, voy a obviar algunas cosas por razones de tiempo, pero todos sabemos aquí que la investigación sobre el bienestar subjetivo pues, tuvo sus orígenes hace aproximadamente 4 décadas y algunas de las preguntas fundamentales que surgieron pues, desde los inicios del estudio sobre el bienestar subjetivo eran cuáles son los determinantes más importantes del bienestar subjetivo, en qué medida el bienestar económico es responsable del bienestar subjetivo. Creo que esta fue una de las preguntas que hasta el momento nos sigue motivando a seguir estudiando esta relación de variables. Si es posible que un individuo o país tenga bienestar subjetivo si las necesidades más básicas de los habitantes de estos países está comprometida. Y bueno, este tipo de preguntas pues ha motivado muchas investigaciones y muchos indicadores o muchas variables que han intentado pues explicar el bienestar subjetivo intentando responder estas preguntas, ¿no? Bueno, quiero partir, digamos, de que las investigaciones en las que se ha tenido como objetivo comparar distintos indicadores económicos y el bienestar subjetivo, pues han encontrado que la abundancia material de los individuos o de las naciones, pues es mayor el bienestar subjetivo en este tipo de países. Eso pues ha sido un resultado que se ha visto a lo largo de todos estos años. Países que tienen mejores condiciones de vida y mejor salud en general y mayor esperanza de vida muestran mejores niveles o mayores niveles de bienestar subjetivo. Sin embargo, cuando aterrizamos el estudio de este tipo cuando relacionamos estos indicadores de condiciones materiales de vida y bienestar subjetivo en países como México, pues hemos podido encontrar como Vázquez y Hervás, que reportan altas puntuaciones de satisfacción en la vida y felicidad subjetiva en población mexicana, y en otros países ocurre lo mismo. Sin embargo, bueno, yo me centraré un poco más en el caso de México. Estos datos también han sido reportados por el INEGI recientemente y se ha visto, por ejemplo, que en la encuesta de bienestar reportado también se muestran altos índices de satisfacción en la vida, ya que en este estudio se ha visto que más de la mitad de las personas, tanto hombres como mujeres, reportan valores de 9 o 10 en una escala del 0 al 10, ¿no? Sin embargo, algo que nos llama la atención a todos y que bueno, se ha discutido incluso en este foro es que estos altos índices de bienestar subjetivo pues contrastan con el aumento en el porcentaje de pobreza extrema y moderada y el aumento de los índices de violencia y crimen en los últimos años en México. Creo que ya me pasé. Entonces, bueno, este tipo de resultado o de contraste no puede más que hacernos preguntarnos, no podemos excluir, digamos, de nuestras investigaciones o de nuestros estudios, pues tratar de encontrar cuáles son los mecanismos a través de los cuales la gente consigue tener altos niveles de bienestar a pesar de estas adversidades o a pesar de estas condiciones en las que se encuentran estos países. Entonces, bueno,
el análisis al que yo me voy a referir, bueno, pues comprende datos de distintas muestras a lo largo de estos 10 años. Como el tiempo es muy reducido, me voy a brincar la descripción de estas muestras, porque si no, no voy a alcanzar a darlo, pero básicamente son muestras en población general, muestras en estudiantes y profesores, muestras en algunos estados de la República Mexicana con gente de oportunidades, del programa Oportunidades, y otra de las muestras pues ha sido una muestra nacional. Ya estoy perdida acá con el… Y muestras de y datos de una muestra nacional también con gente de oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, la primera variable que quiero relacionar pues es el bienestar subjetivo, ¿no? En estas muestras nacionales y en estas diferentes muestras de las que yo les he hablado, hemos podido encontrar que gente que vive en pobreza extrema, al medir la satisfacción con la vida, bueno, en términos generales se considera muy satisfecho. Estos datos… También hemos evaluado, además, la apreciación de la riqueza. Bueno, como les mencionaba antes, en términos de la satisfacción con la vida, pues, digamos, el promedio está entre 9 y 10, o sea, la gente se siente muy feliz. Y cuando esto se contrasta con los datos sobre la apreciación de la riqueza, el promedio se ubica en 4, ¿no? También en un rango del 1 al 10. Esto indica que los pobres extremos pues se sienten más felices de lo que se sienten menos pobres, es decir, no se sienten ricos, pero sí se sienten felices. Esto nos da una idea de que los resultados pues no son productos de una sobreestimación generalizada, es decir, no hay un optimismo generalizado al respecto. Ya estoy perdida con la presentación, pero bueno, yo le voy a seguir porque me quedan 11 minutos, ¿sí? Otra de las variables que hemos evaluado es la identificación de clase, y se refiere, digamos, como al nivel socioeconómico en el cual se ubican las personas, muy pobre, moderadamente pobre o no pobre. Ya la literatura ha reportado que es frecuente que el nivel socioeconómico no se corresponda con la identificación de clase de los individuos, y que la identificación de clase pues es un mejor predictor de salud física y psicológica y incluso del bienestar subjetivo. Esta variable me parece especialmente interesante porque en foros como hemos estado reiteradamente tratando de legitimar la importancia de medir el bienestar subjetivo, y la identificación de clase creo que es un indicador, digamos, subjetivo que nos permite darnos cuenta cómo la subjetividad tiene finalmente es mucho más poderosa que las condiciones objetivas de vida para predecir el bienestar, ¿no? Algunos resultados sobre esta variable nos han mostrado que el bienestar subjetivo en algunos dominios, como por ejemplo en la satisfacción con las relaciones familiares y las actividades recreativas, permitieron predecir mejor la identificación de clase en términos de si la gente se sentía pobre o no se sentía pobre, independientemente de las condiciones materiales de vida de esta gente. Particularmente los que no se consideraban pobres tenían mucho mejores índices de bienestar subjetivo en variables relacionadas con algunos recursos psicológicos como mayor apoyo social, mayor afrontamiento del estrés, tenían mayor subjetivo en el trabajo, en la relación con sus hijos, en la relación de pareja, en la situación económica, en la sociabilidad y los amigos que tenían. En este mismo estudio también se pudo evidenciar que la identificación de clase y algunos indicadores económicos como ocupación, ingreso, etcétera, tenían muy baja correlación, una correlación moderada, ¿no? Baja y moderada. Y había al mismo tiempo había muy poca concordancia entre el nivel socioeconómico real de estas personas y la identificación de clase en la cual ellos se ubicaban, ¿no?
Otra variable interesante que también hemos medido a lo largo de todos estos años ha sido las atribuciones de la pobreza, y aquí lo que hicimos fue pedirle a la gente que indicara, bueno, pues a qué causas atribuía su nivel de pobreza, y básicamente se categorizaron estas causas en 3 tipos. Uno era causas individuales o internas, otro eran causas sociales o externas, y otras eran pues la suerte o el fatalismo. Aquí también los resultados de la investigación pudieron mostrar que los que atribuían la pobreza a causas individuales se sentían mucho más satisfechos con su vida. Quiero decir que toda la población con la que se hizo esto era pobre, era muy pobre. Entonces, los resultados de investigación muestran que la gente que atribuía las causas de la pobreza en la que se encontraban a causas individuales era mucho más feliz que la gente que atribuía las causas de la pobreza pues a causas externas como el gobierno, a Dios, al destino, etcétera. Esto, bueno, la explicación sobre este tipo de resultado es que las causas externas pues ponen la situación de vida fuera del control, lo que genera pues mucha impotencia y malestar. De ahí que sentirse pobre pues puede estar relacionado con la percepción de los individuos sobre sus propias capacidades, sobre su manera de afrontar su condición de pobreza, su estima personal, etcétera. El tipo de atribuciones individuales pues es benéfica porque la gente reportaba más salud física, menos síntomas depresivos y mayores posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, ya que eran situaciones pues que dependían de ellos, ¿no? También en estos 10 años hemos estado evaluando pues la movilidad social de los individuos con gente del programa Oportunidades, y hemos visto que bueno, la gente más satisfecha es la que ha tenido mayor movilidad positiva. Incluso nosotros hicimos un corte, una comparación en la que evaluábamos gente que había cruzado la línea de la pobreza y gente que también había mejorado sus condiciones de vida, pero no había cruzado la línea de la pobreza, y había diferencias significativas en el bienestar en distintos dominios de vida entre estos dos tipos entre estos dos grupos, lo cual, bueno, pues hace pensar que sentirse bien, tener mayor bienestar subjetivo también favorece el mejoramiento en las condiciones de vida, ¿no? En última puede ser un asunto circular, ¿no? Más movilidad genera mayor bienestar y así sucesivamente, creándose un círculo virtuoso. Bueno, déjenme ver si encuentro una. Pues esto no sé, ya. Otro de los temas que hemos estudiado de manera pues importante ha sido predictores del bienestar subjetivo, y aquí ya se movió. Predictores del bienestar subjetivo, y aquí lo que yo quisiera mostrarles es, este es el resultado de un modelamiento que hicimos, en donde vemos qué factores en una muestra nacional de gente en pobreza extrema permiten predecir el nivel de satisfacción. Vemos aquí, bueno, pues que los cuadritos de la derecha pues son variables básicamente relacionados con afecto positivo, con competencias personales. Tenemos apoyo social, apoyo familiar, resistencia al estrés, inteligencia emocional, estilos de afrontamiento del estrés directo, motivación al logro, y tenemos otras variables relacionadas con afecto negativo como estrés, ansiedad, depresión, desajuste social. Vemos que las variables que mejor explican la satisfacción son algunas variables relacionadas con apoyo social, como apoyo familiar y social. Otra variable otra variable latente a la que nombramos fortaleza, que está constituida como por estas variables relacionadas con motivación, con inteligencia emocional, etcétera. Y de manera negativa pues está marcando la flecha hacia satisfacción algunas variables como estrés, ansiedad, depresión y ajuste, ¿no?
El apoyo social no se relaciona directamente con la satisfacción, pero sí está relacionada con afecto negativo y con fortaleza, de manera que tiene un efecto indirecto sobre la satisfacción. Bueno, digamos que para concluir, podríamos decir que los estilos de afrontamiento del estrés, como conclusiones generales de estos estudios a lo largo de 10 años, podríamos decir que los estilos de afrontamiento, las estrategias de resolución de problemas, el autocontrol, fueron predictores más o menos consistentes a lo largo de estas muestras, además de aquellos relacionados con afecto negativo. La relación entre el bienestar subjetivo y el estrés ha sido compleja porque, bueno, por un lado, si bien sabemos que mayor bienestar subjetivo se asocia con menos estrés en países más ricos, también mejores condiciones de vida se asocian con menos estrés, ¿no? Perdón, mejores condiciones de vida se asocian con más estrés, entonces hay una relación compleja. Aquí lo que hemos nosotros encontrado es que el papel que tiene el afrontamiento del estrés, como el estilo en el que se afronta el estrés, pues es muy importante. No solamente es cuestión de si tenemos o no, si vivimos o no la vida con estrés, sino cuál es el estilo particular que tenemos para afrontar el estrés, ¿no? Decimos que todos estamos estresados, la diferencia está en cómo lo enfrentamos el estrés. Déjenme ver. Otro asunto interesante que salió a lo largo de estas muestras es la religiosidad. Nosotros medimos también la religiosidad y vimos cómo se relaciona con el bienestar y pudimos encontrar que, bueno, en la literatura se habla mucho de que mayores niveles de religiosidad están asociados con mejor o con mayor bienestar subjetivo, y nosotros pudimos observar a lo largo de diferentes muestras y a lo largo de muchos años que altos niveles de religiosidad estaban justamente asociados con como causas externas. O sea, lo que a mí me pasa pues tiene que ver con Dios y yo no tengo nada que ver en eso, entonces eso se asociaba indirectamente con menos bienestar. Y por otro lado, poca religiosidad también estaba asociada, pues, por lo menos en México, con algún grado de desesperanza. Entonces, nosotros encontrábamos que los niveles moderados de estrés eran los más benéficos, al menos en esta población, porque no dejamos todo en manos de Dios, pero también cuando no podemos solos con los problemas, pues tenemos ahí un recurso en el cual decir, bueno, pues help, ¿no? Bueno, en general los resultados de estos trabajos apoyan la premisa de que el bienestar económico sí está relacionado con el bienestar subjetivo. Sin embargo, cuando se analizan datos únicamente de pobres extremos, pues no se encuentran indicios de malestar psicológico o de falta de bienestar subjetivo, como ya lo hemos visto con algunos ponentes que dan cifras. Cuando se estudian diversos predictores del bienestar subjetivo, se observa también que hay factores que mejor y más consistentemente lo explican. Particularmente en estos estudios se encontraron variables o factores relacionados con competencias personales que les permiten hacer frente a la vida, a los individuos. Y bueno, si bien es vasta la investigación, hay aspectos desde mi punto de vista que aún faltan por explorar. Aún sabiendo que el bienestar subjetivo es más alto en individuos y naciones más ricas, yo sí creo que falta información sobre cómo es que los pobres en algunas naciones como México logramos ser tan felices. Esa es una pregunta que creo que vale la pena explorar aún más. Sí. Por otro lado, bueno, en este mismo sentido, no es que creamos que es imposible ser feliz si se es pobre. Cuando hay otros factores que compensan las carencias económicas. Sin embargo, cuando las condiciones individuales, familiares o sociales son muy adversas, es posible que haya algunos mecanismos psicológicos o sociales de autoprotección que están operando para salvaguardar la integridad de los individuos, pero hace falta más investigación en esta línea para conocer mejor estos mecanismos para afrontar la adversidad. Y finalmente, ya para concluir, creo que hace falta investigación sobre el bienestar subjetivo tendiente
pues a conocer más como los procesos que subyacen a la felicidad o al bienestar subjetivo, es decir, cómo se construye, cómo se piensa, cómo se siente el bienestar, cómo se transforma a lo largo del día, de los meses, de los años, cómo se transmite de padres a hijos, de generación en generación, cómo se hereda. Y todo esto desde la perspectiva del propio individuo y de una manera también más cualitativa y más en el sentido del proceso que ocurre. ¿Cómo es el proceso? Tenemos muchos números, pero conocemos poco de los procesos o de los mecanismos que subyacen a estas cifras y a estos, pues al bienestar, ¿no? Al bienestar subjetivo de los individuos de las diferentes naciones. Bueno, es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquina Palomar. Ahora pasamos a la última ponente de este panel, es Margarita Tarragona Sáez, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad TecMilenio, miembro de la mesa directiva de la Asociación Internacional de Psicología Positiva, es doctora en Psicología por la Universidad de Chicago, especialista en procesos de transformación personal y relacional, autora de numerosas publicaciones profesionales y de divulgación sobre psicología positiva. Adelante. Gracias, buenas noches. Fíjense que a la hora de la comida estábamos hablando Carmelo y yo de que nos había tocado al final de todo y me recordó un concepto de psicología que ha estudiado Roy Baumeister, quien ha estudiado la fuerza de voluntad y la capacidad de autocontrol, y ese fenómeno se llama ego depletion, o como que se nos va agotando la capacidad de autocontrolarnos conforme va pasando el día. Entonces ustedes son un ejemplo de que todavía no se les agota, cosa que les agradecemos mucho. Y también pensaba en otro hallazgo famoso en el mundo de la psicología que viene de Daniel Kahneman. Ustedes seguramente saben que Kahneman es psicólogo, pero sacó el Premio Nobel de Economía. Y él propone una teoría que se llama de peak end, o de momentos, cumbres y finales. Ha encontrado que lo que más recordamos de los eventos son sus mejores momentos y cómo acaban. Entonces en nuestras manos está cómo va a acabar hoy, una gran responsabilidad y pues gracias por estar aquí para presenciarlo. Hoy a lo largo de varias de las ponencias se ha mencionado un poco la psicología positiva de una manera implícita porque el foco ha sido más, como es lógico en este foro de políticas públicas, en cuestiones macro, en cuestiones de contexto social, que son obviamente muy importantes. Lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy es un poco un zoom que no excluye el contexto, que es importantísimo, pero a nivel de los individuos, ¿qué contribuye al bienestar de las personas y de las organizaciones? Yo tengo el orgullo de dirigir y la suerte el Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad TecMilenio, donde estamos implementando un programa que aspira a ser un programa integral para promover el bienestar tanto de los estudiantes como de las personas que trabajan en la universidad. Bueno, y antes de entrar en qué es la psicología positiva, me encanta pasar esta caricatura porque para mí ilustra lo que es la psicología antes de la psicología positiva. No sé si alcanzan a ver desde ahí, pero dice Congreso Anual de Hijos Adultos de Padres Normales. Como que la psicología tradicionalmente ha enfatizado mucho la idea de que todos somos neuróticos, ha estudiado muchísimo los problemas, los déficits, las patologías, y eso obviamente es muy importante y tiene explicaciones históricas. Muchos autores hablan de que realmente la psicología práctica, no en el sentido de investigación, pero la praxis de la psicología se consolidó como la psicología clínica a raíz del final de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces como que el lente o la lente psicológica ha sido mucho hacia qué es lo que falta, qué es lo que no está bien. Hace poco estuve en Villahermosa y me subí a un taxi y empecé a hablar con el taxista y me decía, ¿y usted de dónde viene? Pues de Monterrey. ¿Ya ha venido a Villahermosa? Sí, ya he venido. ¿Y usted a qué se dedica? Soy psicóloga. Ya no voy a hablar. Porque no quiero que me diga mis problemas, ¿no? Entonces, la psicología positiva surge. Bueno, para ilustrar esto nada más, esto viene de unos escritos de Kenneth Gergen, quien ha sido crítico de lo que la psicología como disciplina ha contribuido a nuestra cultura, en el sentido de que
dice que a pesar de nuestras buenas intenciones, los psicólogos hemos contribuido a crear una cultura de déficit, enfocándonos mucho en lo que no funciona. Y para ilustrarlo, esta gráfica brevemente nada más les muestra el número de clasificaciones de trastornos mentales que se dieron a lo largo del siglo XX y hasta la fecha. La primera clasificación hecha por Wechsler tenía 12 trastornos y hoy en día el DSM-5 tiene 280 más o menos. Una de las razones es porque efectivamente sabemos más y podemos diagnosticar mejor, pero otra puede ser una cultura en la que cada vez más del rango de la experiencia humana es considerada como patológica o problemática. La psicología positiva es un movimiento dentro de la psicología. Generalmente se atribuye su fundación a dos personajes que algunos de ustedes conocen, Martin Seligman, quien hoy ha sido mencionado, y Mihai Csikszentmihalyi. Desde antes, como decía Joaquina, desde hace más de 40 años, había investigadores en todo el mundo estudiando lo que funciona bien en la vida de las personas, la creatividad, el optimismo, la felicidad. Y antes incluso, antes de que estuviera estudiado empíricamente, ha habido teóricos como Maslow, que también hoy fue mencionado, como Adler, como Marie Jehovah. Ha habido autores históricamente interesados en lo que funciona bien, Ed Diener especialmente, uno de los precursores de la investigación de la felicidad, pero si tuviéramos un mapa seguramente serían como puntitos aislados en un contexto en el que había mucho más sobre lo que no funciona tan bien en la vida de la gente. Seligman y Csikszentmihalyi fueron pioneros de un movimiento que hoy en día tiene mucha fuerza, que no es una disciplina per se, sino una orientación dentro de la psicología. Una orientación que propone que lo bueno, lo que funciona bien, es igual de real e igual de importante de conocer y de poder promover como lo que no funciona tan bien o lo que nos causa dolor o lo que es problemático en nuestras vidas. Saben que Carmelo es el presidente de la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Bueno, entonces, como ya les decía, la psicología positiva es el estudio científico del funcionamiento óptimo de las personas, de los factores que contribuyen a que los individuos y las comunidades vivan con plenitud o que florezcan. Esa palabra, el florecimiento humano, a mí me gusta mucho y por eso el título de esta ponencia, la idea de una flor, algo hermoso, algo que se abre. Hace poco Tal Ben-Shahar nos contaba que Abraham Maslow decía que teníamos que investigar no solo los troncos, sino las puntas de las ramas, donde crecen las hojas, donde están las flores, como una metáfora del ser humano. ¿Qué tipo de temas estudia la psicología positiva? Bueno, por ejemplo, aquí está la lista: las emociones positivas, las experiencias óptimas, el placer, el gozo. No les voy a leer toda la lista, porque algún día leí que lo peor que puede hacer un ponente es leer las láminas, pero les pido que la lean ustedes. Y en general, los fenómenos que estudia la psicología positiva se pueden agrupar de acuerdo a su duración en el tiempo. Por un lado tenemos aquellas experiencias positivas que son cosas que duran poco, pero que tienen un efecto acumulativo importante. Hoy Robert Vivas-Diener hablaba de eso, mencionaba que las emociones son pasajeras, pero tienen un impacto muy importante sobre nuestra felicidad. Entre las experiencias positivas tenemos, por ejemplo, las emociones positivas y las experiencias de flow, de las que voy a hablar en un momento. Los rasgos positivos se refieren a fenómenos que son más duraderos y tienden a ser más estables, como los rasgos de personalidad en términos generales. Cuando hablamos de fortalezas de carácter, es otra manera de hablar de los rasgos positivos de nuestra personalidad. Y cuestiones como el optimismo, que tienden a ser relativamente estables también porque son formas habituales de pensar o ciertos marcos cognitivos. Y algo que dura más que las emociones y más que los rasgos, tiene que ver ya con las instituciones positivas. Seguramente lo más relevante o algo muy relevante para los temas que estamos tratando en este foro. ¿Qué caracteriza a las escuelas que funcionan muy bien? ¿Qué caracteriza a las ciudades en las que la gente es muy feliz? ¿Qué caracteriza a las instituciones que sobreviven a los individuos que las forman? Como les decía, el concepto de florecimiento humano alude a esa
capacidad de desarrollar al máximo nuestro potencial, de realmente poder ser todo lo que podemos ser. Ups, ¿me lo están cambiando ustedes o esto es hipersensible? Porque como que antes de tocarlo ya se marcó, ¿es hipersensible? Ah, bueno, okay, gracias. Sabemos, como hoy mencionaba Alejandro Adler, bueno, entre paréntesis, una de las ventajas o desventajas de ser el último es que mucho de lo que uno iba a decir ya lo dijeron otros, entonces servirá para repasar. Como mencionaba Alejandro Adler, la felicidad no es solo un fin último, algo deseable en sí mismo, sino que tiene ciertos efectos secundarios o ciertos valores instrumentales también. Sabemos que las personas felices tienden a tener más éxito, tanto en la escuela como en lo laboral, tienden a tener mejores relaciones interpersonales y las relaciones interpersonales a su vez promueven la felicidad, ahí se va dando un círculo virtuoso. Y hay datos muy interesantes, como lo que hoy mencionaba Robert Wiesbass-Diener, cuando nos comentaba de la investigación en la que inoculaban a la gente con virus del catarro. Hay evidencia de que la felicidad tiene un impacto sobre la salud, particularmente sobre el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico. No mencioné, y ahora que recordaba el experimento de Wiesbass-Diener, lo que lo quiero hacer es ¿de qué manera estudia la psicología positiva estos fenómenos? Pues utilizando las herramientas que usa la psicología en general. Tenemos, por ejemplo, la psicometría, el desarrollo de test, de cuestionarios, como el ejemplo que nos acaba de presentar Carmelo del Pemberton Happiness Index. Hoy en día hay test psicológicos que miden satisfacción con la vida, optimismo, pesimismo, fortalezas de carácter, toda una variedad, sentido de vida. Está toda esa rama de la psicometría que usa las mismas metodologías, pero ha cambiado el foco para incluir también este otro tipo de fenómenos. Tenemos la psicología experimental. También, Carmelo, ¿quieres un catálogo de todas las metodologías que se han utilizado? Tenemos la psicología experimental, ya sea en un laboratorio o en otras condiciones, como mencionaba Alejandro, pusieron un grupo de escuelas que tuvieron su año escolar como siempre y otro grupo de escuelas con las mismas características, con un currículo enriquecido con psicología positiva y se mide si hay diferencias significativas entre los grupos. Podemos usar metodologías cualitativas también, como las entrevistas a profundidad, que sugería uno de nuestros ponentes hoy, el famoso estudio hecho, el llamado Grant Study, que fue un estudio longitudinal que se ha hecho a lo largo de más de 60 años, parte de lo que incluía era entrevistas a profundidad. Hay métodos naturalísticos como el muestreo de la experiencia, en fin. El punto es que todas las herramientas que la psicología ha desarrollado a través de más de un siglo de existencia se están utilizando en un foco ampliado que incluye otro tipo de fenómenos que habían quedado un poco relegados. Otra cosa que también hoy ya vimos y para que se acuerden bien, desde la perspectiva de la psicología, la felicidad básicamente tiene tres componentes. Está el más evidente, el de las emociones, sentirnos bien, cómo te sientes, lo que decía hace rato ¿era Wenceslao quien hablaba de eso? No, perdón, Mariano, de que sabemos que estamos felices, lo sentimos, eso es algo tal vez lo más evidente. Otro componente, también ha sido mencionado hoy, es algo más cognitivo, no tan emocional, sino cómo evaluamos nuestra vida. Y ahí entran los parámetros de los que hablábamos hoy, muchos de ellos establecidos culturalmente, nuestro conocimiento de cómo puede ser la vida y cómo es mi vida y cómo la evalúo. Y el tercer elemento del que también se ha hablado, no todos los teóricos lo proponen, pero muchos sí, tiene que ver con una vida con sentido o con trascendencia, que nuestra vida contribuya a algo más allá de nosotros mismos. Quisiera darles una especie de menú de degustación, una probadita así muy pequeñita de algunos de los hallazgos de investigación de estas áreas o los componentes del bienestar. Y para ello quisiera mencionar el modelo de bienestar de Martin Seligman, en el que hemos basado el modelo de bienestar que hemos desarrollado en TecMilenio y que usamos como nuestro mapa conceptual en nuestros esfuerzos para crear un programa de bienestar para toda la universidad. Para hacer este modelo, revisamos las propuestas de modelos integradores de bienestar que había en la literatura. Ha habido muchísimos investigadores, no les mencioné que solo en el último año
Se han publicado más de 11.000 artículos de investigación sobre el tema de la felicidad y el bienestar. O sea, su legitimidad como tema de investigación está ya más que establecido. Entonces, hay muchos investigadores que han estudiado todo tipo de fenómenos, como los que mencionaba, el optimismo, la creatividad, la resiliencia, pero no hay tantos autores que hayan propuesto modelos completos sobre cuáles son los elementos que más contribuyen a la felicidad de la gente. Revisamos unos 5 modelos, el de Wiener, que a su vez revisó muchos más, el de Carol Reeve, el de Tal Ben-Shahar, el de Seligman, no me acuerdo cuál otro, y vimos que tenían un enorme traslape, como era de esperarse, y escogimos que este es un buen resumen de… Ups. Perdón, ¿me regresan la lámina, por favor? Gracias. Esta rueda sintetiza cuáles son los componentes del bienestar para la mayoría de las personas. No todo el mundo tiene todos y en todas las mismas proporciones, pero si apostamos a que una persona tenga algo en cada uno de estos, en varios de estos segmentos, es probable que esa persona tenga altos niveles de bienestar. Por un lado tenemos la positividad, que incluye las emociones positivas y un marco cognitivo optimista. Por otro lado tenemos el involucramiento, que es el estar implicados en lo que hacemos, realmente metidos en nuestras actividades, en nuestras tareas. Tenemos las relaciones interpersonales. Algunos autores dicen que las relaciones interpersonales son el fast track para la felicidad, que si le quieres apostar algo en tu vida que te haga más feliz, seguramente a lo que le tienes que apostar es a las relaciones con los demás. Tener una vida con sentido y significado, ya lo mencionaba, y para nosotros es algo muy importante. No puedo creer que ya solo me queden 5 minutos. Tener una vida con propósito es algo central de nuestro trabajo. Ponernos metas y lograrlas. Tener bienestar físico y la capacidad de estar plenamente presente en lo que se hace, o el mindfulness. Entonces quisiera hablar rápidamente de las emociones positivas y pensaba hacer un pequeño jueguito rápido sobre las emociones positivas. Se trata de que les voy a pasar una transparencia, voltéense con la persona que tengan más cerca e instantáneamente digan qué emoción positiva creen que es esta. Ok, alegría o gozo. Gratitud, muy bien. Curiosidad, muy bien. Reflexión, dicen por aquí, sí. Serenidad. Esta es muy difícil, la clave está en el color de la camiseta. Esperanza, muy bien, señorita, gracias. Triunfo, cuando uno triunfa se siente orgulloso. Esta está muy difícil, diversión, pero como que no está muy bien ilustrada. Está pintando, está… es inspiración. La creatividad no es un sentimiento, pero… ¿Y esta? Asombro, muy bien. Amor, que va de la mano. Bueno, se los paso porque Bárbara Fredrickson ha identificado que estas 10 emociones que ustedes han identificado tan fácilmente son las que la mayoría de las personas pueden distinguir y viven o experimentan con mayor frecuencia. No tenemos tiempo de entrar en muchos detalles, pero una de las cosas más interesantes, en mi opinión, que se ha encontrado dentro de la psicología positiva es que las emociones positivas, que antes no les hacíamos mucho caso, son importantes para nosotros como especie y nos permiten, por un lado, cuando las personas experimentan emociones positivas en general, tienden a mejorar ciertas habilidades cognitivas, como por ejemplo su capacidad de poner atención, su memoria inmediata y sobre todo su apertura a la información nueva. Bárbara Fredrickson ha propuesto una teoría que se llama de ampliar y construir, que postula que el hecho de tener emociones positivas como especie es algo de lo que nos permite explorar el mundo y abrirnos y conocerlo. Otro tema que es importante es el del involucramiento o las experiencias de flow. Piensen en alguna ocasión recientemente en la que hayan estado tan metidos en lo que estaban haciendo, tan concentrados, que se les pasó el tiempo muy rápido. Esto se llama experiencia de flow y se ha visto, Mihai Csikszentmihalyi,
que las personas que tienen más frecuentemente experiencias de flow también tienden a ser más felices. Y estas experiencias de flow se dan sobre todo cuando nos enfrentamos a un reto para el cual tenemos un nivel apropiado de habilidad. Esto va muy lento para los 2 minutos que me quedan, pero aquí se ve cómo cuando tenemos, por ejemplo, muy poco reto y cierto nivel de habilidad, nos aburrimos. Si algo es demasiado difícil para nuestro nivel de habilidad, nos sentimos ansiosos, y hemos podido hacer un mapeo de la relación entre habilidad y reto, y esto es útil en muchos contextos, en el escolar o en el laboral particularmente. Bueno, casi para terminar, quisiera mencionar que un hallazgo interesante y que parece ser un hilo conductor en mucho del trabajo de psicología positiva es que nuestra mente o nuestro cerebro parece tener velcro para lo malo y teflón para lo bueno. Tendemos a recordar más las cosas desagradables, a recordar más las críticas que los halagos, a fijarnos más en lo que no funciona, en lo problemático, que en lo que está bien. Y en muchas intervenciones positivas, que son ejercicios que se han diseñado para de manera deliberada tratar de aumentar el nivel de bienestar de las personas y para las cuales hay evidencia empírica, se puede ver como un hilo conductor un esfuerzo por crear también velcro para acordarnos y apreciar y fijarnos en lo que sí está bien. Por ejemplo, hay evidencia que llevar un diario de gratitud, escribir por la noche 3 cosas de las que te sientes agradecido, mejora los niveles de felicidad. En cierta dosis, por cierto, si se hace demasiados días seguidos, parece perder su potencia. Otra versión similar, pero más cognitivo-conductual, es hacer cada noche una lista de 3 cosas buenas, 3 cosas que te salieron bien ese día y poner por qué. Lo mismo, escribir una carta de gratitud. Hay ejercicios que tienen que ver con la atención plena y el saborear, realmente saborear lo que estás comiendo, la conversación que estás teniendo, saborear el momento. Conocer tus fortalezas, escoger una de tus fortalezas principales y usarla de una manera distinta de lo habitual. Hacer actos de generosidad o actos bondadosos. Todas estas actividades que sabemos que tienen un impacto positivo sobre nuestro bienestar subjetivo, tienen en común la posibilidad de poner atención de manera deliberada en lo que tendemos a dejar de lado, que es lo que funciona bien. Bueno, pues me quedan 0 minutos, 0 segundos, entonces aquí le dejamos. Muchas gracias, buenas noches.